Aparece en la portada de todos los medios internacionales y es la ofensiva rusa en Kiev. Por eso con Alejandra, que nos lo anticipaba, vamos a estar tratando en primer lugar esto y luego la reunión que ya comenzó a desarrollarse a propósito de las negociaciones. Ale, ¿cuál es la situación en este momento? Bueno, en principio sigue el avance de las tropas rusas hacia Kiev. Recordemos que Kiev es una región y además es una ciudad. Bueno, hay un cerco sobre Kiev que se está intentando completar. Esta operación rusa empezó el día de ayer y tiene previsto demorarse entre 48 y 72 horas. Se estipula que si esta operación es exitosa, Zelensky, el presidente ucraniano, va a estar bastante complicado a la hora de negociar con Rusia porque, bueno, no va a tener mucha salida. Esto en medio de rumores y también alguna confirmación de algunos medios que dicen que las delegaciones están reunidas. Eso te iba a consultar porque resulta contradictorio, ¿no?, que continúe la ofensiva militar en el territorio y que al mismo tiempo haya representantes de ambos países reuniéndose en el marco de una negociación. Exactamente, bueno, el fuego, la verdad, no cesa mientras se produce esta negociación, lamentablemente. Recordemos también que hay otras ciudades directamente sitiadas y tomadas en el sudeste y el noreste de Ucrania, que son ciudades de habla rusa, que las tropas rusas las tienen tomadas y sitiadas. ¿Por qué? ¿Cuál se presume que es la estrategia? Justamente una presión para que el presidente Zelensky ceda ante los pedidos y las solicitudes de Rusia, del presidente Putin, que también los vamos a repasar, que es lo que quiere. Pero pasando al tema de las negociaciones, recordemos que ya hubo una primera ronda de negociaciones a principios de esta semana, por la cual no se estableció ningún tipo de punto en común, simplemente se dijo que se había llegado a un acuerdo hacia dónde trabajar, hacia dónde ir, ¿no? Pero no se sabe en qué punto se avanzó. Claro. Ahora, en teoría, sí se iría a avanzar en algún punto. Lo que está sucediendo es que, bueno, hay una reunión en Bielorrusia, ambas partes lo confirmaron. Por ejemplo, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que los funcionarios estaban listos para las conversaciones. La delegación rusa para las negociaciones en Ucrania ya se encuentra en el lugar, esto lo informó también el gobierno ruso, y lo que se sabe es que están en Bielorrusia, no se sabe qué ciudad. La negociación, en principio, tomaría algunos puntos que en realidad lo que se conoce es básicamente los pedidos de Rusia, ¿no? Claro. Bueno, sabés que estaba escuchando también en las últimas horas algunas declaraciones que hizo el canciller ruso que son realmente alarmantes. Puntualmente lo que hizo fue advertir sobre una tercera guerra mundial y la frase textual es: sería nuclear y devastadora. Este tipo de pronunciamientos en el marco de una negociación realmente no hace más que tal vez entorpecer, ¿no?, lo que implica la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo para que por lo menos la avanzada se detenga. Bueno, claro, en principio lo que dijo el canciller Lavrov, el canciller ruso, es que si ocurriera una tercera guerra mundial, y esto lo pone como hipotético, ¿por qué? Porque si en Ucrania intervienen algunas tropas extranjeras, es decir, si intervienen más países que Rusia y Ucrania, podría ser el inicio de una contienda mayor. Yo enmarco estas declaraciones justamente en ese sentido, también teniendo en cuenta este anuncio de Zelensky, que es un anuncio de último momento de que están llegando 16.000 militares extranjeros a Ucrania. Entonces, bueno, lo que advierte de una forma bastante alarmante Lavrov es que si hubiera una tercera guerra mundial, sería nuclear. Ese sería el pronunciamiento. Ale, nos ocupamos de dos temas más. El primero, el pronunciamiento de algunos países. A ver, Canadá por un lado, Venezuela por el otro, Argentina, que se pronunció justamente en el marco también de Naciones Unidas de la Asamblea General, condenando como deplorable, ¿no? Esa fue la palabra, la situación que se está viviendo por la invasión rusa. Pero, ¿cuáles son los posicionamientos de otros países a los que hay que prestarles atención? Bueno, los posicionamientos, en el caso de Venezuela, del lado ruso, y sobre todo también el posicionamiento de China, que creo que es bastante importante en este caso, si bien no ha dicho que está a favor de la invasión rusa a Ucrania, sí hay que decir que
China no lo condenó, entonces esto es un posicionamiento claro. Y además, no solamente eso, sino que dijo que, y viene diciéndolo antes inclusive de las operaciones militares rusas, viene diciendo China que se deben respetar las garantías de seguridad que exige Rusia en su territorio, porque tenemos que remontarnos un poco al inicio, a los meses previos del conflicto para entenderlo, y ahí también vemos cuáles son las demandas que va a pedir Rusia hoy en la reunión con Ucrania, que son justamente estas, las demandas de seguridad. El no ingreso de Rusia a la OTAN lo considera una amenaza. La OTAN es una organización militar que lo considera a Rusia como enemigo, y eso implica, bueno, básicamente instalar armas en su frontera. También Rusia exige que se desmilitarice el territorio ucraniano, teniendo en cuenta la cantidad de armas que durante todos estos 3 meses recibió de las potencias occidentales y además las bases militares que existen, y también el reconocimiento de Crimea, por un lado, anexionada en 2014, y de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que reconoció Rusia hace pocos días, pero existen desde hace 8 años, y es hace 8 años también que existe esta guerra entre Ucrania y estas repúblicas separatistas. Ale, vamos a seguir en un ratito hablando del tema, porque también está justamente la economía, ¿no?, en el medio, a propósito de lo que ha sucedido con diversos organismos, pero también con muchísimas empresas que en las últimas horas se han pronunciado en contra de Rusia, sacando justamente, entre otras, por ejemplo, muchas empresas audiovisuales, ¿no?, sacando sus producciones del país o no emitiendo uno de los canales de televisión que habitualmente, como Rayan TV, que fue en algunos países directamente sacado de la grilla televisiva. Claro, bueno, exactamente. En la Unión Europea ya comenzó a regir este bloqueo sobre estos 2 medios rusos, que son Russia Today, RT y Sputnik, que ya no se pueden ver por la plataforma YouTube. Esto lo anunció Google y ya empezó a regir. También Instagram ha bloqueado las cuentas de estos canales. También Meta, que es el antiguo Facebook, también ha bloqueado estos canales. Así que la verdad es que en Europa no se puede acceder a la información brindada por estos medios. De todas formas, el gobierno ruso dijo que había y que estaba cambiando algunos satélites para que esta señal siguiera todavía en funcionamiento. Y por otro lado, sí, también hay muchos periodistas independientes que lamentablemente han sido catalogados o etiquetados como miembros o representantes del Estado ruso, cuando en realidad son periodistas independientes. Muchos periodistas que trabajan freelance, que escriben por ahí para un medio y escriben para otro, etcétera, etcétera. Bueno, esto viene sucediendo desde hace 3 días. Otra de las cosas que sucedió, inclusive un día antes de la invasión, de que comenzara la invasión, fue que Twitter bloqueó muchas cuentas especializadas. Una de ellas es muy conocida, Descifrar la Guerra, que sigue el minuto a minuto de la invasión y del conflicto, y otras cuentas más fueron bloqueadas durante 12 horas. Esto un día antes de que empezara la invasión. La lectura es que Twitter está tratando de redirigir la información solamente confiable a las agencias internacionales. Todos los medios independientes que están tratando de reportar están teniendo muchos problemas, y algunos no se animan a publicar por miedo a que les bloqueen la cuenta.